Hola, alumnos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Les pido por favor esperar unos 2 o 3 minutos, bueno, 2 minutos ya, por si fuese el caso que se conecta alguien más, por favor. Muchas gracias. Perfecto, alumnos. Les agradezco la puntualidad. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Les comento que no inicio la cámara o no inicio pues el video porque he tenido la mala experiencia de que el audio comienza a cortarse, entonces, o a interrumpirse. No es lo ideal. Finalmente lo que haré es compartir, voy a compartir pantalla para apoyarme en algún material, en algunas diapositivas, de tal manera. Sí, no hay ningún problema, Pedro, pero sí sucede, fíjate que sí, eh, pero bueno, no es novedad. Luego, entonces, si llegaran a tener alguna duda, no puedo ver el chat porque estoy compartiendo la pantalla pues de manera completa. Entonces, les pido que si en algún momento llegan a tener alguna duda, alguna cuestión, algún comentario, por favor, abran o inicien su micrófono para que me pregunten, duda, comentario, lo que gusten, no tengo ningún inconveniente. Entonces, les pido esto, por favor. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su puntualidad. Vamos a comenzar nuestra sesión. Bien, ya me he presentado con ustedes. Me decía el coordinador que ya estaban un video de presentación de los docentes que lleva a estar en la plataforma durante cada módulo de manera automática y insertado. Me parece que fue el caso. Con algunos de ustedes ya he tenido contacto porque les he estado ya evaluando varios productos. Nuestra asignatura es una materia que efectivamente hay que entregar varios productos y sin lugar a dudas, dado que tenemos un mes, han estado administrando de forma correcta su tiempo. Entonces, bueno, vamos a iniciar nuestra sesión y lo primero que tenemos que hacer es hacer una justificación o plantear una justificación respecto al nombre mismo de la materia. Introducción a la investigación, la innovación y los proyectos profesionales. Pues efectivamente, estamos ante una asignatura introductoria que en algún punto y en algún momento ustedes la van a complementar los conocimientos que aquí vamos a abordar con las materias de metodología de la investigación 1 y metodología de la investigación 2. En esas dos materias ya es cuando propiamente a ustedes se les encamina para que puedan realizar a su vez una investigación concreta, desde luego, pero un ejercicio de investigación que les ayuda pues a fortalecer
cómo puedo yo plantear un proyecto de investigación en un área académica, en un área formativa, en este caso a nivel licenciatura. En ese sentido de que es introducción, ustedes pueden notar en los primeros productos o en los primeros temas de nuestra sesión que tienen que abordar diversos conceptos, el concepto de conocimiento, el concepto de ciencia, beneficios que tiene la investigación misma y por supuesto, porque en gran medida lo que tiene por objetivo nuestra asignatura es contextualizarlos, ¿de acuerdo? Los en investigación que se vayan adentrando en lo que podemos y también en lo que no podemos hacer cuando nos encontramos en este ámbito. En ese sentido es que hablamos de investigación. Más adelante vamos a ver algunas definiciones propiamente para que pues tengan algunos elementos muy puntuales conceptualmente hablando. Sin embargo, cuando todos decimos investigación ya tenemos alguna noción. Por supuesto, investigar es indagar, es hacer una búsqueda, y hay que tomar en cuenta que la investigación se puede dar a varios niveles o se puede dar en varios niveles. El primero y más inmediato es la investigación que hacemos en el ámbito cotidiano. En nuestro día a día estamos haciendo investigaciones, por supuesto, la investigación que hacemos a nivel cotidiano es una investigación no formal, porque no nos preocupamos ni por la estructura, ni por la forma, ni por absolutamente nada. Pero sucede, por ejemplo, cuando tenemos que utilizar un nuevo programa de computadora o, por ejemplo, seguramente les pasó cuando se tuvieron que poner en contacto con esta plataforma, pues para familiarizarse, efectivamente ese es el tipo de investigación que hacemos en nuestro día a día. No es menos importante, pero sin duda no es la que nosotros vamos a investigar, no es la que estaremos abordando. Hay dos tipos de investigación. Por un lado, podemos ubicar la investigación de corte académico, es decir, la investigación de corte formativo, lo que se hace tanto en las licenciaturas como en los posgrados, una maestría o un doctorado, y por otro lado está la investigación ya en un nivel profesional. No hay digamos, una distancia muy grande entre ambas. Finalmente, ambas investigaciones o ambos tipos de investigación, lo que puedes hacer académicamente, como lo que puede hacer una empresa del sector público, del sector privado, en los múltiples objetos del conocimiento que se puedan estudiar. Hablamos de ingeniería, física, química, biología, lo que gusten, ciencias sociales también, por supuesto. No hay mucha distancia entre ambas, porque al final del día ambas áreas, ambas formaciones entregan resultados. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, que con la investigación académica, lo que se está buscando es generar conocimiento, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones, cuando hablamos de investigación a nivel profesional, no necesariamente estamos buscando conocimiento. En algunas ocasiones lo que estamos buscando es generar un recurso económico. Por ejemplo, las farmacéuticas no precisamente están creando nuevos medicamentos, pues para ver las múltiples formas o para conocer las múltiples formas con las que podemos encontrar paliativos para las enfermedades. No, en ocasiones hablamos ahí de negocios, pero hay que entender el giro, ¿de acuerdo? Hay que entender el giro profesional. Nosotros no estamos en esa área, lo podremos estar, por supuesto, pero ahora no. Nos encontramos en la investigación de corte académico. Y luego entonces el objetivo fundamental de este tipo de investigaciones es generar conocimiento. Conocimiento que de alguna forma, en primer lugar, va a ser conocimiento para nosotros, pero en algún punto también podemos generar conocimiento para los demás, ¿de acuerdo? En estas dos áreas que les estoy planteando hasta ahorita, tanto lo profesional como lo académico, podemos incluir la innovación. La innovación es el cambio, ¿ok? Es generar o encontrar nuevas vías, nuevos caminos, y cuando hablamos de innovación podemos pensar en un ámbito propiamente original, es decir, innovar desde cero o simplemente hacer variaciones sobre aquellos elementos que ya existen. De hecho, es muy difícil poder generar ideas originales, ideas planteadas desde cero, y más ahora en nuestros tiempos. En otros siglos sí que se podía, pero en nuestros tiempos es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hay que comprender la innovación como un pequeño cambio, ¿ok? Un ligero cambio, en ocasiones son muy sutiles, pero al final del día nos están mostrando otras perspectivas. Y bueno, los proyectos profesionales hay que entenderlos en esta área que les estaba comentando.
Toda vez que hemos planteado de qué trata y de qué va el título de nuestra asignatura y por qué hablamos de una introducción, bueno, ya les he dicho, es una introducción porque más adelante ustedes tendrán que aplicar una metodología muy concreta y muy específica para poder generar un proyecto, para poder estudiar algo con formas y estructuras, es decir, con un sistema, es decir, hacerlo de forma sistemática. Bueno, hay que plantearnos antes, en este contexto y en este panorama introductorio, en dónde estamos posicionados. Y uno de los elementos que se destacan y que tenemos que ver nosotros es este concepto de epistemología. ¿Qué es la epistemología? ¿Por qué habría de ser importante en una materia de introducción a la investigación hablar de epistemología? Bueno, en vamos a decirlo así, en esta colección de conceptos con la que nuestra asignatura se conforma, hay que entenderlos desde sus propios contextos, ¿de acuerdo? Y para poder entender qué es la epistemología, aquí sí tenemos que abordarla filosóficamente, porque al final del día la epistemología pues es eso, una disciplina filosófica que se encarga de reflexionar y estudiar al conocimiento en sí mismo. Si tomamos en cuenta lo que te acabo de decir ahorita al inicio, que la investigación de corte académico de lo que se encarga es de generar conocimiento, luego entonces nosotros debemos tener muy presente qué es el conocimiento en sí mismo y también conocer las posibilidades o tener presentes las posibilidades de cómo es que el conocimiento se puede mejorar a sí mismo. Si alguien nos dice, sin más, que el conocimiento estudia al conocimiento mismo, esto nos podría parecer un tanto chocante al pensamiento. ¿Cómo es eso que el conocimiento, una cuestión abstracta, porque no estamos diciendo ningún conocimiento concreto o particular, cómo es que el conocimiento estudia el conocimiento? Bueno, aquí hay que entenderlo de la siguiente manera. Cuando nosotros decimos el conocimiento de la física, de la química, de la sociología, del derecho o de la administración, nosotros ya estamos hablando de una cuestión muy particular. De hecho, ya estamos implicando un objeto de estudio, el objeto de estudio físico, químico, biológico, sociológico, etcétera. Pero cuando decimos conocimiento, pues simplemente estamos preguntándonos por las posibilidades de poder generar conocimiento en sí mismo. Eso es algo que se hace en la investigación, porque cuando nosotros planteamos un problema, y que es uno de los elementos con los que voy a cerrar al final de la sesión, cuando nosotros planteamos un problema a investigar, el objetivo que estamos buscando es justamente encontrar una solución para dicho problema. En este sentido, estudiar y comprender lo que es el conocimiento en sí mismo pues implica revisar este concepto de epistemología. Y la epistemología tiene por objeto de estudio el conocimiento, pero no un conocimiento particular, sino el conocimiento en abstracto. Así, a la epistemología, y alumnos, y esto se los digo porque puede ser que en algún otro momento lo encuentren con otro nombre, nociología es uno, cada vez menos usado, y otro de ellos es teoría del conocimiento. Y entre sus fines, la epistemología o la teoría del conocimiento se preocupa por indagar cómo puedo mejorar o potenciar sus posibilidades. Vamos a tratar de aterrizar esto para no quedarnos en un plano meramente abstracto. Cuando nosotros estamos abordando, por ejemplo, desde el área del derecho, desde el área de la administración, si nosotros no tomamos en cuenta cómo es que la administración o cómo es que el derecho genera conocimiento, nosotros no lo podríamos hacer y, por supuesto, tampoco podríamos innovar. Entonces, la epistemología es importante para cada área, educación, economía, finanzas, etcétera, en el sentido de encontrar las formas en las que podemos nosotros innovar. Ustedes me podrán decir, pero yo no quiero acabar haciendo investigación, a mí me interesa la parte práctica. Finalmente estudio derecho o administración para hacer, o educación para un ámbito meramente práctico, sin lugar a dudas. Pero bueno, en los planes formativos de licenciaturas e incluso de maestrías, debemos conocer esta otra área que es la investigación. De hecho, alumnos, si ustedes en algún momento, solo como ejercicio lo hacen, se ponen a revisar los planes de estudio de diversas universidades, no solo de la nuestra, sino de diversas universidades, ahí pueden encontrar que ciertas materias están clasificadas y siempre van a encontrar una línea formativa. Esa línea formativa corresponde
a las materias de investigación o a las materias de metodología. ¿Por qué? Porque es otro de los caminos que nosotros podemos encontrar para, pues, especializarnos, si fuese el caso, en el área en la que nos estamos formando o el área en la que estamos nosotros ahora mismo estudiando. Así, por supuesto, entre los diversos elementos que se encargan de mejorar el conocimiento, pues vamos a tener a la investigación. ¿Por qué? Porque con la investigación lo que hacemos es patentizar el conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque desde luego que en 2021, si queremos dar algo por sentado, tiene que estar escrito, ¿ok? Y para que pueda estar escrito, para que tenga una forma, una estructura, pues de alguna forma debe tener un respaldo. Bueno, pues ese respaldo justamente llega con la investigación, pero toda vez que esa investigación es consciente de sí misma. Por eso les decía que la investigación que hacemos en el ámbito cotidiano no tiene forma, porque no la hacemos consciente, no nos preocupamos por si eso que estamos haciendo al momento lo estamos haciendo de forma correcta o si estamos siguiendo los pasos adecuadamente. No es el caso en el tipo de investigación académica en la que nos encontramos nosotros, donde sí que tenemos que reflexionar por el camino a seguir. Y voy a poner aquí una distinción para, digamos, familiarizarnos y a su vez también ser conscientes de esta importancia. Desde la antigüedad clásica griega, es decir, desde hace 2500 años, cuando comienza la cultura occidental, a la que nosotros nos debemos por el proceso de conquista que se da con los europeos, se han distinguido dos conceptos muy importantes. Por un lado está el concepto de episteme y por otro está el concepto de la doxa. El concepto de episteme, que es el concepto y que hace referencia al concepto de saber, de sabiduría, de conocimiento, pues es justamente aquel que toda persona que tiene estudios pretende generar en algún momento. O por lo menos podríamos decir que cuando nos encontramos en el nivel de la episteme, podemos dialogar con fundamentos, con buenos argumentos. En cambio está otro nivel, que es el nivel de la doxa o el nivel de la opinión. El nivel de la doxa es aquel que nosotros, por ejemplo, diríamos en la plaza pública, que decimos en cualquier reunión, porque no hay implicaciones respecto a lo que se está diciendo. Es decir, cada quien puede opinar, desde luego, bajo su responsabilidad, pero no se está jugando nada en lo absoluto. Cuando hablamos del episteme, pues es porque estamos hablando de la investigación, ¿de acuerdo? Ahora, en lo que compete a la doxa, pues su transmisión ha sido fundamentalmente por la vía oral, mientras que la episteme se ha fundamentado en la grafía, es decir, en la escritura. De manera que cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, una investigación, no basta con que nosotros pretendamos fundamentar o justificar dicha investigación de manera oral y pretender hacérsela saber a los demás de manera oral. Eso ya no es posible. Ese es otro de los elementos que en una materia de introducción a la investigación debemos tomar en cuenta. Si nosotros queremos generar conocimiento, debemos pensar que este tipo de conocimiento lo presentamos de manera escrita. De hecho, hay uno de los productos donde hablamos de los niveles del conocimiento. Bueno, pues justamente es importante ubicar en qué nivel del conocimiento nos encontramos en el momento en el que estamos haciendo investigación. Por supuesto, cuando hacemos las investigaciones más profundas, más formales, más radicales, estamos usando todos los niveles porque los niveles se encuentran interrelacionados entre sí mismos. Vale, pues dicho esto, vamos a notar que la escritura será pues parte fundamental para poder generar conocimiento, donde dicha grafía es el resultado de un proceso que en el mejor de los casos pues será sistemático. Volviendo al ejemplo de la justificación, cuando nosotros queremos justificar una investigación, pues lo vamos a presentar de forma escrita, desde luego, y en esa escritura vamos a presentar argumentos. ¿Qué se comienza a atisbar o qué podemos atisbar desde ahora o alcanzar a entrever alumnos? Que no solamente nos va a interesar el contenido, sino también la forma. Es decir, la investigación o el cómo puedo yo investigar implica tanto el contenido, la materia en sí misma, pero también la forma en lo que lo voy a abordar. Ahora, surgen las siguientes preguntas que podemos conectar, que es, bueno, ¿y para qué investigar? ¿O cómo investigar? En alguno de los productos, ¿qué es lo que se les pregunta? Menciona 15 beneficios, menciona 20 beneficios,
que la investigación ha tenido en el mundo occidental. Y claro, muchos de ustedes, el Internet, descubrir la estructura del ADN, el descubrimiento de la penicilina, por supuesto. La investigación, en tanto que genera conocimiento, por supuesto que a un nivel social y cultural nos arroja beneficios. Pero aún así, la pregunta sigue siendo válida. ¿Para qué investigar? Y claro, si la pregunta ¿para qué investigar es una pregunta válida? Por supuesto que también nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo investigar? ¿Habrá una forma? ¿Habrá varias formas? Bueno, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. El para qué investigar se responde con la definición misma de una investigación. Pero para comprender esta investigación, abordemos los conceptos que lo están constituyendo. Si nosotros afirmamos que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, entonces estamos refiriendo que esta sistematicidad implica un orden, implica una estructura, implica unos pasos a seguir. En ocasiones hablamos de una cuestión progresiva, porque primero va uno y después va dos y después va tres. Eso es lo sistemático. Si las investigaciones no son sistemáticas, pues esas investigaciones difícilmente van a encontrar resultados. Por su parte, ¿por qué la investigación tiene que ser crítica? Bueno, lo verán más tarde en metodología de la investigación, pero la crítica lo que implica es hacer un análisis, ¿ok? Es un prejuicio bien sabido que decimos que crítica es decir algo negativo al respecto de una cosa o de un objeto. No, la crítica no es eso. La crítica es analizar, y analizar significa descomponer. No es lo mismo, siempre les he dicho, cuando nosotros pretendemos estudiar algo, abordarlo de forma global, que comenzar a dividirlo, a parcelarlo para saber qué va primero y qué va después. Pero más importante, para saber por qué eso va primero y por qué esto otro va después. Eso es lo que implica la crítica. Y en la investigación requerimos hacer un ejercicio crítico, de lo contrario no vamos a poder resolver el problema que estamos abordando. ¿Por qué hablamos de una parte empírica? Bueno, Immanuel Kant, filósofo alemán, muy importante, fundamental para Occidente, hizo la distinción entre lo que puede ser conocido y lo que puede ser pensado. Y él nos dijo que solamente podemos generar conocimiento sobre aquello que es palpable, es decir, sobre aquello que es constatable. ¿Y cómo sé yo que algún objeto o alguna cosa es constatable? Bueno, pues por los sentidos, porque lo puedo ver, porque lo puedo tocar, etcétera. Caso contrario, que hay esas, pues no vamos a decir esas otras realidades, pero hay otros elementos que no podemos conocer, pero que sí podemos pensar, como es el caso de los elementos metafísicos o elementos teológicos, por ejemplo, Dios. A Dios no lo podemos conocer, pero lo podemos pensar. Perfecto. Y esta sistematicidad, esta crítica y este elemento de experiencia nos remiten al estudio de un fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que puedo investigar? Pues solamente puedo investigar fenómenos. ¿Y cuál es lo característico de los fenómenos? Bueno, que los fenómenos se manifiestan, y si algo se manifiesta es porque es constatable. Aquí vamos distinguiendo que hay dos tipos de fenómenos: fenómenos físicos y fenómenos sociales. Los fenómenos físicos los estudia la geografía, la química, la física, etcétera. Y los fenómenos sociales, pues para eso está la historia, el derecho, la psicología, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo investigar? Pues solamente puedo investigar un fenómeno. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues tengo que hacerlo con estos elementos, siendo sistemático, crítico y en tanto que sea un auténtico fenómeno. Ahora, vamos a deducir de esta parte, alumnos, que estas manifestaciones se dan dentro del mundo, es decir, tienen que ser de la realidad. Por lo tanto, si yo quiero hacer una investigación, debo pensar en esto, que sea algo realizable, que genuinamente se pueda investigar. De lo contrario, si vamos a hablar, por ejemplo, lo que les decía, de elementos divinos, de alguna santidad, pues ahí no podremos proceder, ¿de acuerdo? Entonces, para poder estudiar un fenómeno se requiere de un proceso mismo que se estructura por etapas y por fases. Bueno, estos son los conceptos que les acabo de decir. Ya no me detengo en esta parte. Ahora, otro de los conceptos importantes que debemos comprender dentro de la investigación, pues es el concepto mismo de ciencia.
Se les piden algunas definiciones respecto a qué es la ciencia, definiciones que podemos encontrar desde la Real Academia Española hasta libros especializados. Y bueno, esta definición que yo tengo es de un libro especializado, un libro de filosofía de la ciencia, donde se nos define a la ciencia como lo siguiente. La ciencia tiende a ser un conocimiento teórico, pero no práctico, ¿ok? El hecho de que la ciencia nosotros la consideremos como algo práctico o como aquella que hace investigaciones de carácter práctico, pues es porque eso es solo un accidente, ¿ok? Generalmente tenemos otro de los prejuicios, pensamos en la ciencia y nos imaginamos a un científico con su bata de color blanca en un laboratorio donde seguramente está haciendo experimentos. Bueno, esa es una parte accidental. La parte práctica de experimentar es algo accidental. ¿Para qué? Para poder probar una teoría. Lo más importante de la ciencia es generar teorías. En este sentido decimos también que la ciencia es ontológica y no axiológica. ¿A qué nos referimos con esto? Ontológico refiere a lo que es, axiológico refiere a lo que debería ser. Evidentemente, la ciencia no nos dice cómo debería ser el mundo, sino cómo es el mundo. La ciencia no nos dice, es que no debería existir el COVID-19 o la COVID-19. No, nos dice, existe y hay que encontrar una solución. Perfecto. Evidentemente, la ciencia aborda cuestiones verdaderas, lo que les decía, cuestiones de episteme, pero no de doxa, no de opinión y tampoco de cuestiones de fe. El conocimiento científico, por su parte, es objetivo y no es conciencial, es decir, no depende de mí, ¿ok? El mundo es el que es y no depende de mi subjetividad o de lo que yo pueda estar pensando o creyendo o queriendo. No depende ni de mis deseos ni de mi voluntad. El mundo se presenta tal y como es objetivo. Y finalmente, la ciencia es sistemática, pero no es enciclopedia. Uno de los derivados de la ciencia es que evidentemente podemos agrupar los múltiples conocimientos que va generando, pero en sí misma la ciencia no es una enciclopedia, sino que es una cuestión sistemática para estudiar el mundo. Luego entonces, la actividad científica es una de las formas de esa práctica que hemos denominado genéricamente teorización. Como toda teorización, la teorización científica sobre los diferentes ámbitos de la realidad genera diversos saberes, los cuales pueden a su vez ser objeto de estudio de nuevas teorizaciones. Y aquí, alumnos, para poder ubicarnos y cada cual en su respectiva área, debemos recordar las dos divisiones que encontramos nosotros respecto a la ciencia. Por un lado, van a estar las ciencias del espíritu o las ciencias sociales. Y lo fundamental de las ciencias del espíritu o de las ciencias sociales es que éstas se encargan de comprender el mundo. Es decir, lo que hace la historia, la economía, la política, la psicología, la sociología, y me estarán faltando a la antropología, y me falta otra, ahorita no la recuerdo, el derecho, lo que hacen es estudian la esfera que tiene que ver con los problemas del ser humano, ¿de acuerdo? Pero el ser humano es un agente, es un ente que está en constante devenir, en constante cambio, y por tanto lo más que se puede hacer es comprender cómo se comporta y por qué se comporta de dicha manera, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de las ciencias sociales. Entonces, las investigaciones que nosotros podemos generar desde las ciencias sociales, pues tienen como objetivo fundamental comprender el mundo, y en este caso decimos, pues comprender la realidad del ser humano. Pero por su parte, va a estar otra gran división, lo que son las ciencias exactas. Estas tienen el objetivo de explicar el mundo. ¿Por qué? Porque las ciencias exactas, pues lo que hacen es trabajar fundamentalmente con ¿qué? Con la naturaleza. Por eso decimos que la experimentación es propia de las ciencias exactas, es parte constitutiva de sus indagaciones. Con los seres humanos es más complicado poder investigar, pues porque hay un plano ético que no podemos violentar. Pero en la naturaleza no es que no haya un plano ético, pero sin lugar a dudas, la biología, la química, o cuando se trabaja a un nivel molecular, o caso contrario, cuando hablamos de masas gigantescas como la astronomía que estudia estrellas, planetas, etcétera, bueno, ahí
sí que se puede dar una parte de experimentación o por lo menos una observación más objetiva. ¿Por qué? Pues porque pongamos el ejemplo de un volcán. Un volcán es un fenómeno y ya sabemos cómo se manifiestan y lo seguimos estudiando, pero un volcán no va a cambiar de la noche a la mañana. Los seres humanos en un mes de pandemia cambian las formas de comportarse y alteran toda su realidad. En este sentido es que nosotros debemos ubicar en dónde nos encontramos para de esta manera poder plantear objetivos particulares, objetivos fijos y realistas de aquellas investigaciones que en algún momento podremos realizar. Quiero traer a nuestra sesión a este importante autor, Thomas Kuhn, un filósofo estadounidense que publica en 1970 La estructura de las revoluciones científicas. Y pues aquí lo que Kuhn nos va a decir en este importante libro, en este texto, va a ser el concepto de paradigma. Fundamentalmente, Kuhn va a forjar el concepto de paradigma. ¿Por qué esto es importante? Un paradigma, nos dice Kuhn, lo podemos entender como un modelo, ¿de acuerdo? Pero los modelos o los paradigmas son esenciales pues para toda comunidad de conocimiento, es decir, para toda aquella cultura que quiera generar conocimiento o que quiera generar investigación, debe saber y debe ser consciente de que se debe a paradigmas. Los paradigmas o los modelos serán entendidos o comprendidos como aquellas reglas que debemos seguir y que en ocasiones esas reglas pues evidentemente no están escritas. Piensen lo siguiente, alumnos. Uno de los paradigmas de las últimas décadas es que para que se nos reconozca profesionalmente, pues debemos tener un título, ¿ok? Ese es un paradigma cultural. Para que a mí se me pueda reconocer profesionalmente, debo ostentar un título, por lo menos de licenciatura. Bueno, ese tipo de elementos, esas reglas no escritas, son las que fungen y que de alguna forma nos dicen qué sí podemos hacer respecto a qué no debemos hacer. Un ejemplo, quizá no es el más concreto, pero sin duda es un ejemplo histórico que el mismo Thomas Kuhn presenta en este libro, nos dice lo siguiente: cuando nosotros pensamos en un científico universal como Isaac Newton, un científico del siglo XVII, y estudiamos lo que Newton dijo en sus leyes acerca del espacio y el tiempo, pues esas leyes que va a plantear Newton nos van a servir como referente o como modelo durante 300 años. Esto significa que durante 300 años el paradigma de Newton respecto a cómo se comprende la física va a fungir durante ese tiempo, pero va a decir, pero evidentemente, como la investigación siempre tiene un elemento de innovación, en algún momento llegará otro científico que nos va a decir cómo hay que entender el tiempo y el espacio. Y en este caso fue Albert Einstein con la teoría de la relatividad y las cartas que publica en 1905, donde va a decirnos, no, lo que dijo Newton no aplica para estos otros elementos, entonces aquí va mi propuesta y su propuesta se toma como válida y cambiamos de paradigma, ¿ok? Entonces, los paradigmas van a ser importantes porque van a ser el referente respecto al cual nosotros nos podemos apoyar para poder decir a su vez algo en otra investigación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando una área o cualquier licenciatura, disciplina del conocimiento, pues se da por hecho de que al término de la misma vamos a tener ciertos conocimientos, entonces nos debemos a un paradigma. Pero, por ejemplo, ahora hay otras, digamos, eso sería tradicionalmente cuando estudiamos un semestre, otro semestre, o una materia, otra materia, etcétera, pero ahora hay otras formas en que podemos estudiar o que otras universidades en los países de primer mundo, diríamos, nos presentan planes de estudios donde cada quien puede seleccionar sus materias y ya después veremos de qué te damos el título, ¿ok? Bueno, esa es otra forma, otro paradigma, otra manera de cambiar las cosas. En la investigación, concretamente los paradigmas y concretamente en la década de los 70 van a ser tomados en cuenta para la investigación por lo siguiente. Se harán dos divisiones de enfoques, ¿ok? Por un lado vamos a tener el enfoque cualitativo y por otro lado vamos a tener el enfoque cuantitativo. En alguna parte de los productos, ahorita no recuerdo qué número es, pero se les pide que analicen esto de los enfoques de investigación. Aunque debo decirles a alumnos que
por ahí la guía mezcla los conceptos. Una cosa es el enfoque de investigación, digamos, el enfoque de investigación es lo general, ¿de acuerdo? Y otra cosa son los alcances de investigación. Los alcances de investigación son las formas en que yo puedo proceder. Esto lo explico ahorita. Me regreso un poco. Estos enfoques de investigación que también pueden ser, los pueden encontrar en libros o en diferentes investigaciones de metodología como paradigmas de investigación. Van a ser fundamentalmente dos, el cualitativo y el cuantitativo. Vamos primero con el cualitativo. El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, desde este enfoque, tanto las preguntas de investigación como las hipótesis pueden ser posteriores a la recolección de datos y al análisis de los mismos. Me explico, alumnos. El paradigma o el enfoque de investigación cualitativo generalmente tiene una correlación con las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque los fenómenos que se van a estudiar no van a ser fenómenos fijos o establecidos, sino que se estudian fenómenos dinámicos, fundamentalmente la realidad del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, las ciencias sociales van a tomar como perspectiva el enfoque de investigación cualitativo para poder abordar dichos fenómenos humanos o fenómenos sociales. ¿Qué sucede? Que este tipo de enfoque tiene gran apertura, es un enfoque que tiene mucha apertura. ¿Por qué? Porque aquí no podemos ser rígidos. En una realidad humana no podemos ser rígidos o de lo contrario vamos a poder comprender muy poquito. El ejemplo de lo que yo les ponía, que en un mes donde se genera la pandemia, por lo menos aquí en México, cambia por completo la forma en que nos vamos a relacionar. Si nosotros pretendemos estudiar al humano de forma rígida, pues no vamos a encontrar nada. Entonces, por eso es que decimos que desde este enfoque, las preguntas de investigación que cualquier investigación tiene que tener y las hipótesis, que a su vez las hipótesis mismas, cualquier investigación debe de tener, puedes hacerlas o plantearlas al inicio de la investigación, pero también puedes hacerlo al final de la investigación. ¿A qué me refiero con esto? Que las investigaciones de corte cualitativo no son progresivas. En ocasiones puede ser que primero vayas al fenómeno, estás en contacto con la realidad, te das cuenta de que hay algo que no está funcionando, lo has observado y posteriormente vas y buscas toda la teoría que hay al respecto para poder hacer una investigación formal. O en otras ocasiones puede suceder lo contrario. Estás estudiando algún tema y lo estás estudiando teóricamente, leyendo a otros autores, autores especializados, y posteriormente ya también tú vas a la realidad, al mundo, le preguntas al mundo, por eso decimos recolectamos datos a tiempo real, pues para saber si eso que nosotros estamos estudiando sucede o no realmente, ¿ok? Son las investigaciones de campo. La recolección de datos es la investigación de campo, la parte práctica. Ventajas de este enfoque, pues tiene apertura y finalmente lo que está haciendo es estudiar problemas, está esenciando los problemas para encontrar posibilidades, pero también para encontrar limitantes. Y repito, hay que quedarnos con que las investigaciones las investigaciones de corte cualitativo suelen ser investigaciones que hacemos o que realizamos desde las ciencias sociales. Pero va a estar la contraparte, el enfoque cuantitativo. El paradigma cuantitativo emplea un modelo cerrado de razonamiento lógico-deductivo, es decir, va desde la teoría hasta las proposiciones, la formación del concepto, la definición operacional, la medición de las definiciones operacionales, la recolección de datos, la comprobación de hipótesis y el análisis. ¿Por qué, alumnos? Porque desde el enfoque cuantitativo es donde trabajan o es donde nosotros podemos ubicar a las ciencias exactas. Esto que te acabo de leer aquí, en esta enumeración, pues es algo progresivo, porque claro, piénsalo de esta manera. El científico no llega al laboratorio y se sienta en su banquito a decir, bueno, ¿qué podré estudiar el día de hoy? No, cuando llega al laboratorio, ya va incluso con el modelo que va a aplicar. ¿Por qué? Porque teóricamente ya lo estudió, ya lo diseñó. Esto es lo que decimos con la definición operacional o la medición de las definiciones operacionales. Ya lleva un plan, ya lleva una estrategia.
y ya lleva una hipótesis también, que es la que busca comprobar con la experimentación que va a realizar, o por lo menos con la observación que va a realizar. Así, estas son las dos grandes perspectivas de la investigación. Vamos a hablar, les decía, a términos generales, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En las investigaciones más recientes, alumnos, he de decirles que se ha generado en las últimas 3 décadas un nuevo enfoque de investigación, que es el enfoque de investigación mixto, que palabras más, palabras menos, lo que hace es tomar los elementos que más le convengan a esa investigación, tanto del enfoque cuantitativo como del enfoque cualitativo. Por eso decimos que es un enfoque mixto. Y de alguna forma, pues decimos que estamos mezclando tanto la teoría, las cualidades, las esencias del fenómeno o el problema que se esté abordando con esta parte cerrada, lógica, dura, diríamos, del enfoque cuantitativo. ¿De acuerdo? Ahora, lo que les quería aclarar hace un momento, que en la guía se nos pide que abordemos a los enfoques de investigación como si fuesen también alcances de investigación. Son cosas completamente diferentes. Los enfoques es lo que te acabo de explicar ahorita. Es la perspectiva general que nos dice cómo es que vamos a proceder. Pero hay algo muy particular que es el alcance de investigación. El alcance de investigación, por lo menos podemos identificar 5. El alcance exploratorio, que es cuando estaremos nosotros abordando un tema poco conocido. Y en tanto que es poco conocido, en ocasiones ni siquiera se nos exige establecer hipótesis, porque pues vamos a ver qué es lo que encontramos. En ocasiones son temas que se están poniendo por primera vez sobre la mesa para discutirlos. Bueno, está el exploratorio, está el correlacional, que es cuando relacionamos dos variables o dos conceptos, cuando queremos ver, la relación de causa-consecuencia entre dos elementos. Ese es el correlacional. Está también el explicativo, que es cuando nosotros podemos abordar algo a detalle. El explicativo es cuando hay mucha información sobre un tema y nosotros hemos decidido seguir abordando y estudiando ese tema. Entonces, al haber tanta información, pues podemos explicar desde lo más simple hasta lo más complejo. Y está el descriptivo, el alcance de investigación descriptivo, cuando es en nuestra investigación no nos proponemos mucho, sino simplemente lo que queremos hacer es un estudio particular sobre un fenómeno en concreto. No pretendemos decir algo nuevo, simplemente queremos decir exactamente lo que es. Finalmente es eso, es una descripción. ¿De acuerdo? Ahora bien, hasta aquí, bueno, me detengo un poco. No sé si tengan alguna duda, alguna cuestión. ¿Me van siguiendo, alumnos? Sí, bueno, yo solo como a modo de comentario, como nota al pie, profe, ¿Sí? me llamó mucho la atención y de hecho, pues creo que usted lo notará a lo mejor un poquito ya en los productos que iré entregando o que los que ya he mandado, que fíjese que yo me enfilo un poquito más en ese sentido de considerar que la ciencia, pues no solo es la ciencia experimental, ¿no? Que nos imaginamos un poco a veces hollywoodense del tipo con la bata y ahí en el laboratorio, ¿no? Que finalmente con la definición que otorga Mario Bunge, pues la ciencia será todo conocimiento ordenado, ¿no? Ya con los elementos que él proporciona allí en su definición. Y creo que algo muy importante que nosotros debemos considerar es que creo que lo mencionaba así, si no es a lo mejor una paráfrasis, que finalmente pues todo conocimiento científico es perfectible, ¿no? No podemos finalmente dar por hecho algo, sino que es pues importante considerar lo que usted decía, que lo nuestro es un conocimiento parcelario de la realidad. O sea, el derecho termina siendo una parte del todo, ¿no? Y creo que queda muy bien la definición que algún autor daba sobre la universidad, que él decía, la universidad es un ayuntamiento de maestros y alumnos unidos con el único fin de encontrar la verdad. Y bueno, pues solo como comentario respecto de lo que lleva usted compartido hasta el momento. Exactamente. Por ejemplo, la Universidad de Guanajuato tiene por lema: la verdad nos hará libres, ¿ok? Retomando aquella frase célebre. Pero efectivamente, a la ciencia debemos entenderla como nunca como algo acabado, sino justamente como algo
perfectible, y es perfectible a cada momento. ¿Cuál es aquí la circunstancia? Que en el ámbito de las ciencias exactas, esto se nota o es más evidente. Por el tipo de investigaciones que están realizando, esto es más evidente, el cómo van innovando, cómo van transformándose, pero no así con las ciencias sociales. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que también sucede de dicha manera en las ciencias sociales. Es cada ciencia, cada área o cada disciplina de estudio tomará exacto una fracción de la realidad y pues ahí va a profundizar hasta sus máximas y últimas consecuencias. Pero efectivamente, estamos en un mundo que deviene constantemente, inclusive naturalmente también encontramos cambios y por lo tanto esto es lo que se espera de una asignatura como Introducción a la Investigación, la Innovación y los Proyectos Profesionales, ser conscientes de ello. De lo contrario, vamos a seguir caminando con prejuicios y pues esto es justamente lo que queremos evitar. Y sí, autores como Mario Bunge, que en un momento, en una etapa de su obra, se han dedicado sobre todo a la difusión de la ciencia, pues es justamente esto, son estas indicaciones las que nos están haciendo a cada momento. Hay que estar atentos al mundo y dejar que el mundo también hable, pues para poder investigarlo de las mejores formas. Nunca, la investigación nunca va a ser una receta, eso es algo que debemos tener muy presente. No es una receta que vamos a poder aplicar siempre de la misma manera, no. En ocasiones el fenómeno que estamos estudiando se puede presentar de una manera que nosotros no conocíamos y entonces ahí es cuando cobra sentido el por qué también debemos reflexionar sobre aquellas herramientas con las que nosotros contamos para poder hacer investigación. Te agradezco mucho. Cierro con esta última parte, con algo muy particular y que va a ser pues fundamental sobre todo para las asignaturas de metodología y quiero que lo conecten con esta materia, que es lo siguiente, un proyecto de investigación. ¿Qué es, alumnos, lo que nosotros sí podríamos distinguir y que es fundamental, constitutivo y que de hecho no puede faltar tanto en una investigación académica como en una investigación ya de corte profesional? Bueno, lo que no puede faltar es un problema. Digamos que ese fenómeno social o físico del que hemos venido hablando el día de hoy, nosotros lo debemos entender como un problema. La realidad manifestada de manera problemática. ¿Por qué? Porque si una investigación no está abordando un problema, pues a lo mejor va a ser literatura o se pondrá a hacer descripciones, narraciones, pero no estaremos hablando de investigación. Luego, entonces, ¿qué es lo constitutivo a un proyecto de investigación? Bueno, un proyecto de investigación se define por lo que busca. No siempre se trabaja con hipótesis, eso es cierto, y no siempre se tiene que ser práctico. Por ello, podemos afirmar que hay una ambigüedad respecto a qué sea un proyecto de investigación en el sentido mismo de lo que se está proyectando o de lo que se busca, de lo que se quiere, pero lo que sí se implica necesariamente es el ejercicio mismo de indagar, el ejercicio mismo de búsqueda, el problema que se está abordando y que dicho problema tiene que ser delimitado y acotado. ¿Qué implica esto? Que solamente vamos a hacer una investigación. Cuando nosotros ya estamos en esta aventura de la investigación, debemos tener muy presente que solamente podemos investigar una cosa. Y si no ponemos límites, si no ponemos definiciones, posiblemente esa investigación va a fracasar. Y el otro elemento que también es importante y necesario, el problema tiene que ser pertinente. Si ese problema no abona a la sociedad, si ese problema no abona a la cultura, estamos perdiendo el tiempo. En el siglo XXI y en 2021 ya no estamos en los tiempos y extrapolando aquella frase que decía, por amor al arte, no, ya no estamos en esos tiempos. Lo que se tiene que hacer tiene que ser pertinente y tiene que abonar a la sociedad y a la cultura en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque una de las premisas que se nos marcan es la siguiente: el conocimiento ya no se hace de forma individual, de forma solipsista o de forma egoísta. No. Si realmente queremos hacer conocimiento o generar conocimiento y queremos hacerlo pues de manera responsable, de manera ética, debemos tomar en cuenta que lo que investigamos
lo investigamos para alguien más. Desde luego, cada quien podrá tener sus motivos personales y eso está perfecto, pero al final el producto que nosotros vamos a entregar va a recaer sobre alguien. Alguien lo va a leer, alguien va a ser el receptor. Entonces, si ese problema no es pertinente, ese problema no estará haciendo eco en el ámbito o en la comunidad en la que nos encontremos. Y en este caso, la primera comunidad con la que nosotros tenemos contacto, pues evidentemente es la universidad. Finalmente, cerremos entonces con lo que implica un problema de investigación. Describe de forma amplia y clara la problemática que es objeto de la investigación, detallando el problema a estudiar, así como los aspectos teóricos, la posible teoría que hay en torno a ese problema, epistemológicamente, las herramientas con las que contamos para estudiar ese problema y, por supuesto, que sea una realidad empírica, ya lo decíamos, una cuestión de experiencia, algo que sí exista. Si no existe, haremos metafísica, haremos religión y está bien, pero no estaremos haciendo investigación desde lo que hemos planteado el día de hoy. Y, por supuesto, que dicho problema pueda ser ubicado conceptualmente. Si no podemos ubicarlo conceptualmente, no habrá manera de que los demás nos entiendan, ¿ok? Estos elementos son los que van a circunscribir el tema o el problema con el que nosotros vamos a estudiar. De hecho, alumnos, en el último producto que se les pide, te van a pedir que investigues ya una investigación académica terminada, como puede ser una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado. Y la tienes que poner ahí como ejemplo y vas a decir qué tipo de investigación es, etcétera. Lo que te quiero decir es que si tú lees, fíjate, que leas el título de esa investigación que te están pidiendo ahí, no importa si tú no eres especialista en esa tesis que vas a leer, pero te aseguro que vas a comprender el título, te vas a enterar, te vas a informar de lo que trata dicha investigación. ¿Por qué? Pues porque has seguido estos parámetros. ¿Cuál es? Abordar un problema. En el título de una investigación, lo que básicamente estamos haciendo es enunciar el problema que se va a abordar. ¿Por qué? Repito, porque toda investigación tiene que abordar un problema. En un problema de investigación describes de forma amplia y clara la problemática que es objeto de investigación, detallando el problema a estudiar, así como estos aspectos. Ojo, el problema en sí. En esta fase es donde se refiere el problema en sí. No se busca resolverlo u ofrecer soluciones, sino que se trata de presentarlo. Cuando estamos en la fase donde estamos delineando aquello que vamos a investigar, ahí no hay que pretender buscar soluciones, no. Ahí lo que se pretende y lo que se nos exige es establecer muy concretamente cuál es esa problemática que vamos a estudiar, a abordar, a complementar. Y ese es un ejercicio complicado, debo decírselos, no es un ejercicio sencillo poder decir exactamente qué es lo que vamos a estudiar. Ya les tocará hacer ese ejercicio, muy interesante, porque es un ejercicio de mucha reflexión. En ocasiones ni siquiera tenemos que andar indagando en otros textos para decir cuál es el problema que yo quiero estudiar. No, es un ejercicio de introspección, evidentemente introspección intelectual, el que nos ayuda a identificar concretamente qué es lo que vamos a investigar. Y añado, parte de los elementos en los que nos podemos apoyar es algún dato duro, alguna estadística, solamente para contextualizar la problemática y para decirle a ese receptor o a esa persona con la que estoy en contacto de qué trata y en dónde puedo encontrar o en dónde estoy encontrando ese problema que estoy abordando. Entonces, resumiendo, alumnos, toda investigación necesariamente tiene que abordar una problemática, sin importar si es una investigación de corte académico o si es una investigación de corte profesional. Y evidentemente, si nosotros estamos abordando una problemática, casi siempre generamos innovación, porque ojo, lo original, les decía, no es solamente decir algo totalmente nuevo, que nunca alguien haya dicho, no. La innovación también implica hacer un ligero cambio y en ocasiones ese cambio puede venir en la forma en que yo estoy abordando la problemática. Quizá ya lo estudiaron 20 personas
y cada cual siguió su camino, pero yo voy a elegir el camino número 21 para poder atender dicha problemática. Y esa es otra forma de innovación. Diríamos filosóficamente, es una forma de variación de lo mismo. Seguimos estudiando lo mismo, pero con ligeros cambios. Y bueno, alumnos, esto es fundamentalmente lo que yo quería compartirles el día de hoy, tratar de conectarlo con algunos de los productos que ustedes pues deben presentar en la materia. Y bueno, nos quedan 5 minutos. Me gustaría darles el espacio si tienen alguna duda, alguna cuestión o algún comentario, se los agradecería muchísimo. Y también, si la presentación ha sido clara, bueno. Pues de mi parte, profe, creo que ha sido muy clara, muy concisa, se han tocado los elementos pertinentes y creo que, pues, al menos de mi parte no hay alguna duda. Creo que ha sido muy nutrida la exposición de su parte. Me gustaría ver si, no sé, si nos pudiera proporcionar en archivo digital lo que nos está compartido para tenerlo como de respaldo por ahí, para a lo mejor después hacer una retroalimentación de lo mismo. Sí, por supuesto, Pedro, te lo podría anexar en algún producto, en la retroalimentación de algún producto, ahí sí tengo el espacio para poder anexarlo como un archivo adjunto. Entonces sí, por supuesto, lo podría hacer si les es de utilidad, con mucho gusto. Muchas gracias. Sale, pues eso sería todo de mi parte. Gracias, Pedro. Valeria, Brian, Diana. Pues yo en lo personal, profe. No, adelante, adelante. Ok, gracias. En lo personal, profesor, comparto con mi compañero Pedro, la verdad es que la clase sí estuvo muy interesante. No he tenido la oportunidad de checar, digamos, por completo el plan de la materia. Sin embargo, lo que aportó el día de hoy a la clase como que me deja un poquito más claro y a lo mejor más, más fácil para resolver ciertas actividades, ¿no? Perfecto, Diana. Esa era la idea, que la materia cobre sentido, porque en ocasiones los productos están algo fraccionados y pues no sabemos ni por qué se nos está pidiendo, entonces hacer conciencia de ello es fundamental. Muchas gracias, Sí, Diana. Brian. le agradezco, profesor. ¿Qué tal? Bueno, concordando con ambos, sí, la verdad es que la presentación estuvo bastante clara y esta es de las primeras veces que me acerco de manera académica hacia el tema de investigación. Digo, por ahí vimos un poco en bachillerato, sin embargo, pues fue un poquito superficial. Y ahorita que pues estamos teniendo este contacto, la verdad es que sí, al principio sí me sentí un poco perdido ya con esta explicación, la verdad es que está un poquito más centrado y con todos los por ahí conceptos y consejos que ha dado durante la explicación, pues sí se juntan un poquito más y se entienden de mejor manera. Sí, concordando con Pedro, sí, el tema del documento en digital también sería bastante útil en algún momento. Muy bien, alumnos, pues les agradezco su tiempo. Finalmente, no me despido, seguimos en contacto. Siempre que tengan dudas, por favor, escríbanme por el mensajero de la plataforma. Generalmente en no más de 24 horas les resuelvo la duda. Y pues me da gusto que la asignatura y la exposición haya cobrado sentido, pues para que tenga alguna relevancia y no solamente estar haciendo actividades por hacerlas. Si tuviésemos la oportunidad, podríamos retomar algunos otros temas que no he podido abordar el día de hoy en futuras sesiones. Y bueno, ya les estaría llegando la notificación en la plataforma. De cualquier manera, es muy probable que nos encontremos en metodología y de ser el caso, bueno, ahí sí ya te voy a decir exactamente cómo plantear un problema, cómo se plantea o se hace una justificación, las hipótesis mismas
y pues con ejemplos pertinentes para que ustedes también puedan hacerlo. Les agradezco mucho la atención. Tenemos que irnos porque seguramente el espacio lo van a ocupar para ahorita otra clase o algún otro profesor. Les agradezco mucho y cualquier duda, seguimos en contacto. Que tengan una excelente noche. Hasta entonces. Gracias, igualmente. Excelente noche a Gracias, hasta todos. luego.